Bien, vamos con el 27º vídeo de trabajo de la mesa. En el último vídeo habíamos dejado ya finiquitado lo que es las palas de los rotores, tanto el principal como el antipar, los neumáticos de las ruedas y las partes del sistema de frenado, de plegado de palas. Si os habéis fijado, todavía no le he hecho nada de perfilado. Eso lo dejaremos para un poco más adelante, cuando ya tengamos todo el helicóptero pintado de verde y vayamos a empezar con la fase de perfilados, para perfilar todo con el mismo tono de marrón, de marrón oscuro. Hoy, bueno, en el vídeo de esta semana, mejor dicho, vamos a pintar ya lo que son las piezas que van del color verde oliva. Para ello, las palas del rotor auxiliar, ¿de acuerdo? El rotor de cola, tenemos que enmascararlas y lo que son las ruedas de la parte de goma de las ruedas, también tenemos que enmascararlas. Si algunos preguntáis, que seguro que lo haréis, ¿por qué pinto primero la rueda, la goma, y luego pinto la llanta? Es muy simple. Si vosotros os habéis fijado en las ruedas de los coches, lo que es la parte del borde de la llanta, ¿vale? La parte del borde metálico, siempre queda un poquito por encima de la rueda, ya que la rueda lleva un aro metálico, ¿vale?, que sirve de sello para el inflado de las mismas y que no se escape el aire. Eso es así en todas las ruedas de vehículos de ruedas, de aeronaves y demás. Así que, como ese reborde tiene que llevar el mismo color que la llanta, pues por eso pinto primero el neumático en negro y después pinto la llanta en verde. Para enmascarar las llantas, pues lo primero que tenemos que ver es cuál es el diámetro de la llanta. ¿Vale? En este caso yo ya lo tengo aquí, son 8,5 milímetros y hay que hacer unos circulitos de 4,25 centímetros aproximadamente. Y una vez que los tengamos cortados, pues aplicaremos la mascarilla, ¿vale? Para que veáis, esto simplemente son trozos de mascarilla de 40 milímetros de ancho, bueno, de 30 en este caso, ¿vale? Se ha cortado una tira y se han cortado los círculos. Y ahora ya simplemente, pues, cortamos perpendicularmente los trozos de mascarilla y listo. ¿Vale? Para que veáis. Esto ya están cortadas. Joder, no ha querido cortar todo. Bien, así, ¿vale? Y ahora esto simplemente me lo pongo en su sitio, ¿vale? Adaptamos bien todo lo que es el círculo. Y si vemos que se nos ha quedado un poquitín grande, si no es mucho, pues simplemente le daremos un cortecito con la tijera, ¿vale? O con la cuchilla. Para terminar de sellar el círculo, ¿vale? Recordar que las mascarillas de las ruedas también nos trae las mascarillas de DN Models, ¿vale? No hay ningún problema con ellas, simplemente que prefiero enseñaros este otro sistema porque muchas veces las mascarillas para las ruedas no las trae los de mascarillas, puesto que están pensados para básicamente lo que son los cristales de las cabinas de los helicópteros.
¿vale? Bien. Una vez que ya tengamos apañada la mascarilla, ¿de acuerdo? Y hayamos dejado bien acoplado todo el círculo, pues simplemente cogeremos un palillo, ¿vale? Para que veáis que no está preparado el palillo ni nada, simplemente es que lo saco del bote directamente. Le aplanaremos un poco una de las puntas. ¿Vale? Y una vez que esté alineado, pues simplemente cogeremos el palillo, lo apoyaremos en la zona de la llanta y lo utilizaremos para dejar la mascarilla bien sellada en esa zona. ¿Vale? Esto lo hacemos en todas las ruedas por ambas caras. Si os preguntáis por qué la he hecho de 30, es porque los 30 milímetros me dan para ponerlo por fuera y luego después sellar todo el alrededor de la goma y que no se me estropee al pintar. ¿Vale? Este es más fácil de adaptar porque tiene toda la parte almenada de la parte de los discos de freno y demás. Lo suyo es que el disco de frenos, una vez pintada la llanta, pues se pinte con un tono metalizado. Para poder adaptar bien todo lo que es el contorno de la llanta, igual que hemos hecho en la parte exterior. Bien, ahora una vez que ya está acoplada toda la mascarilla, pues simplemente aplastamos los lados para sellar lo que es todo el neumático. Y nos queda la rueda metida directamente, si os fijáis, dentro de una bolsa. ¿Vale? Esto lo hacemos en todas las ruedas, en cada una con su medida, claro está. Yo aquí lo he hecho en una de las grandes para que lo veáis bien, en una de las del tren principal. Pero aquí tengo preparadas las de la rueda trasera. Que es más complicada porque es mucho más pequeñita. Estas son de unos... ¿cuánto eran? 4 milímetros más o menos de diámetro. Para saber el diámetro, ¿vale? Simplemente cogéis un calibre y en el caso de las ruedas del tren principal, pues en la parte de atrás es el mejor sitio para medirlo. Y en el caso de las ruedas del tren trasero, pues es algo más complicadillo, pero igualmente se puede medir. Tendréis que usar a lo mejor una lupa para ver perfectamente lo que es la delimitación de la llanta y ponerle el calibre o la regla para medirlo perfectamente. Así que nada, voy a parar aquí la grabación un momento, voy a terminar de enmascarar las ruedas y ya paso a enmascarar el rotor de cola, que es más sencillo de lo que pensáis. Bien, es hora de enmascarar el rotor de cola. Las palas del rotor de cola, como bien veis aquí, empiezan en esta parte de aquí y de ahí hacia arriba todo es de color oscuro, de color negro, ¿vale? O sea, de aquí, ¿de acuerdo? De aquí hacia la pala. Entonces, para enmascararlo, vamos a servirnos primeramente de tiras, ¿vale? De tiras estrechitas para enmascarar esa zona inicial. Bueno, vamos a empezar con las palas inferiores primero. Bien, ya está esa parte. Para sellarlo bien, pues utilizaremos una pinza, ¿de acuerdo? Unas pinzas
para ayudarnos un poco a sellar el hueco, ¿vale? Vale, y ahora ya tenemos que tapar el resto de la pala, ¿vale? Para ello, pues utilizaremos esto, lo hacemos en las 4 palas, ¿vale? Y de esa forma nos quedará las palas del rotor completamente tapadas y ya solo tendremos que pintar la zona central de color verde. Así que, visto esto, creo que queda claro lo que hay que hacer para enmascarar el rotor de cola. Así que voy a terminar de hacerlo. Voy a parar la grabación, ¿de acuerdo? Para terminar de hacerlo y listo papeles. Empezaremos ya a pintar el rotor de cola, las puertas de la bodega de electrónica, la cabeza del rotor principal, el touch y el radar de onda milimétrica. Como os comenté, el radar de onda milimétrica, aunque inicialmente lo vamos a pintar todo del mismo color, ¿vale? Luego después, esta parte de aquí adelante, ¿vale? Esta parte de aquí, la pintaremos de un verde un pelín diferente. Bien sacado a base de mezcla, bien sacado a base de un color básico. Así que nada, lo dicho, lo dejamos aquí y continuamos enseguida. Bien, estas son las piezas que vamos a pintar ahora de verde. Recordemos que yo para ello voy a emplear el color C067, ¿vale? De Ataka, que es una pintura de tipo laca. El bote tiene dentro una bolita para que ayude a mezclar la pintura cuando estamos agitando el bote, ¿de acuerdo? Y se aplica como cualquier pintura, salvo porque viene ya preparada directamente para aplicarla desde el bote, sin necesidad de diluyente ni nada. Son muy similares a las pinturas de Alclad. Si os fijáis y escucháis, podéis oír la bolita dentro del bote. Así que nada, a ver, vamos a destapar el aerógrafo, ¿vale? Y vamos a echar la pintura directamente del bote. En caso de que vosotros tengáis la preferencia de aplicarle, de echarle diluyente, os recomiendo como siempre que uséis el suyo propio para evitar que tengáis problema con las pinturas. Yo siempre prefiero echarles un poquito de diluyente para que ayuden un poco con la fluidez y no se sequen tanto en la punta del aerógrafo. Ahora ayudamos un poquito con el aire a que se mezcle la pintura con el diluyente que le hemos echado, ¿de acuerdo? Y le ponemos su tapita para evitar que se nos pueda caer la pintura. Y vamos a empezar por estas piececitas de aquí, ¿de acuerdo? Que son los soportes superiores de los tubos de escape de nuestros helicópteros.
Como veis, estoy yendo de las piezas más pequeñas hacia las más grandes, ¿de acuerdo? Acordaros que estas dos piezas, la C15 y la C16, tenéis que procurar dejarlas identificadas porque tienen posiciones diferentes en el helicóptero, ya que son una pieza el reflejo de la otra. Bien, esta, acordaros, es una de las partes más complicadas que vamos a pintar, ¿vale? Recordar, no le podemos dar la vuelta, ¿vale? Tiene que ser todo desde esta dirección. Así que la ponemos en la mesa y la pintamos de forma oblicua, ¿vale? Con paciencia y sin ninguna prisa.
¿vale? Fijaros cómo por debajo no se ha manchado en absoluto, ¿vale? Y ahora vamos con el rotor. Bien, pues ya está pintada la cabeza del rotor y todas las piezas. Ahora, ya sabéis, las dejaremos secar unas 24 horas, ¿de acuerdo? Y una vez secadas, pasadas esas 24 horas, le daremos una segunda mano, si vemos que es necesario, y empezaremos ya con el resto de tratamientos. Así que paro aquí de momento la grabación y enseguida continuamos. Bien, vamos a ver una cosita. Antes de seguir con la pintura con el aerógrafo, vamos a ver cómo podemos trabajar con la pintura muy líquida, cómo vamos a hacerlo ahora para aplicar las sombras, ¿de acuerdo? Los aerógrafos, como bien veis, todos tienen en la zona de atrás una pequeña pieza roscada, ¿vale? Que no es nada más que un tubo que entra y sale, limitando, como veis, el recorrido que puede tener la aguja, incluso llegando a dejar el aerógrafo completamente cerrado para que no se caiga pintura ni nada. Entonces, ¿cómo funciona esto? Normalmente, como ya os digo, todos los aerógrafos lo tienen en la zona exterior, pero podéis encontraros con que es un aerógrafo antiguo y para acceder al limitador de recorrido, por así llamarlo, hay que quitar lo que es la parte de la capucha trasera del aerógrafo, ¿vale? O sea, tendréis que quitar esta capucha y encontraríais aquí, aparte de la rueda de fijación, de la tuerca de fijación de la aguja, pues tenéis otra tuerquecita, ¿vale? Que va lo que es pegada aquí y lo que hace es bloquear el recorrido de la aguja en un punto. En caso de que vuestro aerógrafo no tenga ninguno de estos dos sistemas, lo que podéis hacer es soltarle la tuerca de atrás para que la aguja quede libre, ¿vale? Para que veáis, simplemente la aguja se queda quieta. Y se libera el prisionero, por así decirlo, que mantiene la aguja sujeta. Entonces haríamos así, lo llevaríamos al punto donde queremos y le podemos apretar nuevamente la tuerca. En este caso el disparador pues se nos queda un poquito en forma loco, ¿vale? Pero sin embargo sigue teniendo recorrido para retirar la aguja. Eso lo podemos hacer si el aerógrafo no tiene una pera como esta o un tornillo parecido, ¿vale? Entonces, como estos aerógrafos los dos lo tienen y cada uno funciona de una forma un pelín diferente, ¿vale? En este caso, en el caso de este aerógrafo, pues directamente nos bloquea el recorrido de la aguja, ¿vale? Fijaros cómo aquí tiene el recorrido total y sin embargo, si le enrosco esta parte de aquí atrás, como veis aquí, como veis en esta parte de aquí, le reduzco el recorrido y ahora la aguja no se movería. Y ahora sí. Entonces, así funciona en la mayoría de los aerógrafos. Sin embargo, como veis aquí tengo un Infinity.
En el Infinity funciona un poquito diferente, ya que es un sistema de quita y pon, por así decirlo. O sea, yo lo regulo la primera vez y ya no necesito volver a regularlo más, ¿vale? Entonces, se pulsaría la medio bola negra plateada esta que tenemos aquí atrás y entraría el limitador hacia adentro, ¿vale? Entonces, como veis, que no sé si se apreciará mucho, aquí hay una serie de números, ¿de acuerdo? Que nos dicen la regulación que le ponemos, ¿vale? Del 1 al 6. Entonces, normalmente a mí me está resultando aproximadamente en el 3, 3,5 para poder echar ya la pintura, ¿vale? En este aerógrafo, como os digo, se regula la primera vez y ya no se vuelve a regular, porque simplemente cuando quiero echar mucha pintura, simplemente tiro de la parte dorada y como veis, el recorrido ya es total, ¿vale? Bueno, está ahora un poquito pillada porque la goma está un poco seca, ¿vale? Entonces, lo dicho, ahora ya simplemente pulsaría aquí en el plateado y ya estaría automáticamente regulado para poder trabajar. Y en este, pues nada, en este habría que regularlo y constantemente. O sea, lo uso y cuando quiero echar mucha pintura, pues tengo que quitarle la regulación. Así que nada, esto ahora después ya os lo enseño directamente con la... con la pintura para trabajar sobre nuestro modelo. Bien, lo siguiente que vamos a hacer, como ya os he explicado antes, va a ser dar las sombras. Entonces, para dar las sombras vamos a necesitar la pintura muy líquida. Por eso os he explicado lo del limitador de flujo de pintura que tienen los aerógrafos. Entonces, para esta fase vamos a necesitar, por un lado, el diluyente propio de la pintura, preferiblemente, que vayamos a utilizar. La pintura de color base que empleamos en todas las piezas verdes. Y luego, para dar las sombras, utilizaremos una mezcla de color base con negro. Y para las luces utilizaremos una mezcla de color base con un color beige o un tono buff, ¿vale? En este caso, Ataka lo designa MRG Stone. Lo que haremos será mezclar, por ejemplo, 2 gotas del color base con una gota de negro y bastante diluyente para que nos quede la pintura muy líquida para aplicarla en sucesivas pasadas con precaución, ¿de acuerdo? Porque como vamos muy ricos de diluyente, podemos llevarnos la pintura de la capa base que hemos aplicado anteriormente. Para intentar combatir esto, utilizaremos la pintura muy diluida y baja presión en el aerógrafo, alrededor de medio kilo aproximadamente. Ya veréis que es muy sencillo de hacer, aunque requiere un poco de práctica para sobre todo coger la graduación inicial del aerógrafo para que salga la pintura en la cantidad que nosotros queremos e intentar evitar que nos surjan las temidas patas de araña. Así que voy a preparar un momento voy a ir encendiendo el compresor y os enseño cómo preparar el tema de la pintura. Vale. En este caso, empezaremos echando la pintura y luego añadiremos el diluyente. ¿De acuerdo? Como veis, el aerógrafo lo tengo con la copa pequeña porque no vamos a necesitar mucha pintura para hacer el trabajo, puesto que cuente bastante, ya que iremos con poco flujo de pintura y poca presión de aire. Dos gotitas de verde oliva.
uno de negro. Y a continuación el diluyente. Primero le metemos muy poquito, ¿vale? Para realizarle la mezcla, ¿vale? Vale, dejamos que se mezcle bien la pintura y ahora ya añadimos bastante diluyente. Ahora, para coger la graduación un poquito, pues simplemente sobre un papel. Fijaros que ya ha empezado a soltar un poquito de pintura, ¿vale? Fijaros cómo con poquito ya nos sale la pintura. Ahí está cortado. Y ahí ya tenemos el flujo de pintura calibrado. Así que ahora cogeremos la pieza, ¿vale? Y pues, por ejemplo, por la línea de unión de las dos planchas, esta parte de aquí, ¿vale? Los relieves que tiene el radar en los laterales, ¿vale? Lo podemos realizar perfectamente. Esto, si vemos que, por ejemplo, ¿vale? Como podéis observar, no se nota mucho, pues le añadiremos un poquitín más de negro, ¿vale? A la mezcla para que la oscurezca un poquito más y se note un poquito más de contraste. Fijaros cómo ahora se nota lo que es la zona donde estamos aplicando el sombreado. La sombra se aplica también a modo de perfilado a lo vasto, por así decirlo, en todas las zonas que tengan un pequeño relieve. Para dar un poquito más de profundidad a la pieza, ¿vale? Y remarcar un poco mejor los relieves.
Bien, pues a esta pieza ya le tenemos el sombreado. Este mismo proceso lo repetiremos en todas, ¿vale? Por ejemplo, en la cabeza del rotor, ¿vale? Pues simplemente todas las zonas donde hay relieves, pues bordearemos los relieves un poco para darles un poquito más de contrastes, ¿vale? Para marcar un poquito más los relieves de las piezas. Esto no hay que procurar coger y centrarse en un puntito ahí y darle la pintura en un mismo punto, sino en pasadas rápidas, ¿vale? Para que se vaya depositando la pintura un poco de una forma un tanto irregular, ¿vale? Bueno, si vais pintando y veis que os echa mucho, que os deja mucho brillo, eso es porque hay mucho caudal de pintura. Así que reducirle un poquito el caudal, ¿vale? Para que reduzca los brillos. Vale, bueno, creo que cogéis un poco el concepto de lo que intento explicaros para hacerlo. Así que voy a continuar aplicando sombras y una vez que tenga las sombras pasaremos al proceso de iluminación y de las luces, ¿de acuerdo? Así que voy a parar aquí un momento la grabación y enseguida continuamos ya aplicando las luces. Bien, ya hemos aplicado las sombras y ahora toca el momento de, una vez que los hemos dejado secar al menos unas 12 horas aproximadamente, vamos a aplicar las luces. Para aplicar las luces, lo que vamos a hacer va a ser emplear el color base con el color buff o el equivalente que corresponda. En este caso, el C253 de Ataca MRG Stone. Vamos a emplear la misma técnica que con las sombras, o sea, pintura muy diluida para conseguir transparencias y aplicar las transparencias de modo que nos ilumine la zona en la que lo apliquemos. Misma forma de actuar, con el limitador de pintura puesto, pues echaremos la pintura con el aerógrafo. La mezcla, pues en principio, igual que antes, empezaremos con 2 gotas del color base y una gota del color buff. Así que vamos a preparar el aerógrafo y ahora enseguida continuamos con el tema de la pintura.
Vale, de momento lo haremos en dos capas, ¿vale? La primera en el radar, en la cabeza del radar de control de tiro está puesta, ¿de acuerdo? Está dada. Y ahora después le daremos otra capa, pero en lugar de que lleve una sola gota del color claro, del color ante, pues le daremos le añadiremos una segunda gota y le daremos un repasito más, centrándonos un poco en lo que es el centro de los paneles.
Bien, pues aquí no, pesada. ¿Vale? Fijaros cómo aquí se van dando toda la gama de colores, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y probablemente esta zona aquí la que distinguimos más fácilmente. Bien, y listo. Así que ahora vamos a darle la segunda mano. Para la segunda mano, como ya os he dicho, añadimos una segunda capa de tono detonante, o como queráis denominarlo, y añadimos algo de diluyente. Y vamos allá. Primero, probamos abajo porque si no nos gusta, ¿de acuerdo? Si no nos gusta esto, no vamos a segunda mano, ¿vale? Si no nos gusta, y la cargamos aquí que esté seco. Así que
Bien, pues ya están pintadas las piezas con sus dos toques de luces. Como habéis visto, en el radar he tenido un pequeño accidente, ¿vale? Os voy a enseñar cómo solventar eso. Pero lo que es a la plancha frontal del FCR, ¿de acuerdo? Del radar de control de tiro, a esta pieza de aquí, le voy a cambiar el tono de verde. Así que ahora después voy a parar aquí la grabación y ahora después, cuando ya esté un poquito más seca la pintura, porque vamos a necesitar aplicar un poco de mascarilla para evitar dañar toda la zona de alrededor verde que no vamos a pintar, pues en cuanto haya secado un poco la pintura, pues lo arreglaremos, lijaremos un poquito esta zona de aquí para intentar eliminar lo más posible el pequeñísimo escalón que hay en la zona afectada por el fallo de la pintura, ¿de acuerdo? Y continuaremos pintándolo ya con los tonos que voy a aplicarle a esa pieza del radar. Así que nada, paro aquí la grabación y enseguida continuamos. Bien, ya tenemos aquí preparada la pieza para empezar a trabajar, a solventar el fallo que se nos produjo ahí en esa zona. Para ello emplearemos una lija que no sea muy agresiva. En este caso es una lija de 1000, ¿de acuerdo? Y despacito y con mucho cuidado, sin apretar, pues le vamos dando pasaditas, ¿vale? Bien, ya está arreglado el pequeño problema que nos surgió con la pintura y ya vamos a pintar la placa de adelante con este color, ¿de acuerdo? Un verde oliva americano tardío, ¿de acuerdo? Que sería el equivalente al verde oliva que utilizan los vehículos americanos entre la Segunda Guerra Mundial y aproximadamente la guerra de Vietnam. Así que nada, cogeremos la pintura y como siempre, un poquito de pintura en el aerógrafo. Bien. Una vez que ya lo tengamos, pues simplemente fijaros cómo se nota la diferencia entre un verde y otro, ¿vale? Bien. Bien, pues listo. Ya le hemos aplicado su verde, ¿de acuerdo? Y ahora ya pues lo dejaremos secar sus 24 horas de rigor antes de proceder a aplicarle las sombras y a aplicarle las luces. Que eso ya habéis visto cómo se hace, así que lo aplicaré fuera de cámara y después ya os enseñaré cómo ha quedado.